Dios los bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro servicio. Vamos a agradecer en este día al Señor por ese grande amor que nos salvó, por su sangre y el sacrificio en la cruz. Vamos a exaltarle, vamos a cantarle en este día. De tal manera al mundo tú amaste, hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Vamos a decir gracias. Te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición. Tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Gracias. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Vamos a agradecerle. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Sí, gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición. Señor, te agradecemos en este día. Muchas gracias, Jesús.
estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro ahí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Oh, digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro ahí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar.
Bueno, pues buena noche, Dios les bendiga. Hoy me tocó a mí compartir la palabra y quisiera que viéramos lo que dice Hebreos 9:22, que dice así: y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y hoy vamos a hablar acerca precisamente de la sangre. Porque miren, cuando vemos sangre, algunos de nosotros nos alarmamos. Me acuerdo hace algunos años, cuando yo iba a los hospitales a visitar a algún enfermo, ese olor, ese ambiente del hospital me provocaba mucho malestar. Mucho. Ya ahora ya no, ya tiene años que ya no, pero hace muchos años sí. Ese olorcito, porque la sangre tiene olor. Y aparte de que es roja, y cuando la vemos, nos alarmamos. Hemos estado en algunos lugares del Seguro Social, en algunas clínicas, y ahí en sus indicaciones que tienen para las urgencias, dicen que cuando, bueno, aparece ahí que la persona será atendida inmediatamente cuando va con hemorragias o que va, pues que va herida de tal manera que le va saliendo sangre. Ahí sí los atienden inmediatamente. Cuando ven la sangre hay alarma, y cuando vemos la sangre nos alarmamos. Y hoy vamos a hablar acerca de esto porque a Dios le pasa lo contrario. Porque Él, cuando no ve sangre, a Él le alarma no ver sangre. Y además de alarmarse, le preocupa. Le pasó, vamos a ver, en primer lugar yo le puse aquí a esta meditación, a esta enseñanza, pues se llama el poder de la sangre, ¿sí? La sangre ha sido fundamental desde el principio y a través de la historia en la relación del hombre con Dios. La sangre es fundamental. Tanto que cuando Adán y Eva estuvieron en el huerto del Edén, dice la Biblia que ellos le habían desobedecido. Dios les había dicho que podían comer de todos los árboles del huerto, menos de uno que estaba en medio del huerto, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ellos lo comieron, entonces ellos se escondieron. Ya saben ustedes la historia. Dios los llama, porque dice que Dios estaba con ellos, seguramente estaba a diario. Dios siempre ha querido estar en contacto con nosotros todos los días. No solamente el domingo, o aquellos que guardan el sábado, no solamente el sábado, sino todos los días, ¿verdad? Y el Señor, cuando no vio a Adán y a Eva, y cuando también no vio sangre, se preocupó, lo llamó. Recuerdan que ellos se vistieron con unas hojas de higuera, se cubrieron porque ellos estaban desnudos, dice que tuvieron vergüenza. Pero dice que Dios tuvo que hacer allí el primer sacrificio sobre la tierra. Porque dice que Dios los vistió con túnicas de pieles. Y entendemos que unos animales inocentes tuvieron que haber, y Dios tuvo que haber derramado su sangre para vestir a Adán y Eva con las pieles de estos animales. Entonces, desde el principio, Dios quiere que el hombre sea inocente. Pero en esta ocasión Adán y Eva eran culpables, y alguien tuvo que derramar su sangre inocente para que esa inocencia fuera transmitida o fuera puesta en Adán y Eva. Y así fue.
primer sacrificio sobre la tierra lo hace Dios mismo con un animal inocente, y esa sangre inocente que es derramada, esa inocencia se atribuye ahora a Adán y a Eva. Alguien pagó por ellos, ¿sí? Entonces, desde el principio es necesario un sacrificio, derramamiento de sangre. Aquí en Hebreos 9:22 dice que casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Génesis 3:21, bueno, vamos a verlo para corroborar, dice: y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Eso quiere decir que hubo un sacrificio y que hubo derramamiento de sangre y que Dios ¿cómo se llama? Pues de alguna manera o de todas maneras vio al hombre ya inocente de lo que habían hecho, ya como si no lo hubieran hecho. Ese es el poder de la sangre. Ahorita vamos a ver cómo la sangre tiene un poder enorme. Porque vamos a ver, en el diluvio igual, cuando Noé sale del arca con sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa, esas 8 personas, dice que ofrecen un sacrificio a Dios, ofrecen un holocausto. Pero para ofrecer ese holocausto tuvieron que haber víctimas, tuvieron que haber derramado sangre de animales ¿cómo se llama? De animales inocentes. Y dice Génesis 8:20 que dice: luego edificó Noé un altar a Jehová, y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia ofreció holocausto en el altar. Noé también tiene que sacrificar, tiene que derramar sangre. Y dice la Biblia que cuando Dios percibió, porque dice así: al percibir Jehová olor grato, dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Sangre. Adán y Eva tuvieron que fueron inocentes porque alguien derramó su sangre. Aquí Noé sale del arca con su familia, derrama sangre e igual el Señor Jehová percibe un olor grato de ese holocausto porque ya había sido derramada esa sangre también. Ahora también, ya después de muchísimos años, el pueblo de Israel está en Egipto. Y Dios manda a Moisés no quiere ir, pero al final va. Y ya en la última plaga, Dios le dice a Moisés, le da instrucciones que aparten un cordero cada familia, y si la familia es muy pequeña, que se junte con otra familia y que hagan un sacrificio. Y que derramen, ¿qué? Sangre también. Esa sangre tiene que ser colocada en la entrada de la puerta, en los dinteles de la puerta, porque esa noche en que es sacrificado ese cordero, iba a pasar el ángel, ¿cómo se llama? El ángel que iba a matar a los primogénitos de Egipto, de los egipcios. Y Dios le dijo a Moisés: pongan sangre en las entradas de sus puertas. Y cuando el ángel que va a terminar con los primogénitos de Egipto vea la sangre en esa puerta, ahí no va a pasar. Entonces vemos cómo la historia está de alguna manera salpicada de sangre, y más en la historia del pueblo de Israel, porque es con ese pueblo donde Dios hace pactos, iniciando con Adán, con Eva, luego con Noé, luego con Abraham, luego con Isaac, luego con Jacob, y ahora con el pueblo de Israel. ¿Sí? Ellos ponen sangre, y cuando el ángel de Jehová pasa por ese lugar donde en esa casa hay sangre, pasa por alto. La Pascua, ¿no? Porque Pascua quiere decir pasar por alto. Fue la Pascua de Jehová.
Y vemos entonces a través de toda la historia que la sangre de alguna manera salpica toda la historia. La sangre está presente siempre en la relación de Dios con el hombre, de Dios con su pueblo, de Dios con las personas. Y después ya cuando se establece el sistema de sacrificio, bueno, Éxodo 12:13, vamos a leerlo para usar nuestras Biblias. Éxodo 12:13 dice: la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y luego ya cuando se establece el sistema de sacrificios en el desierto, cuando el pueblo ya salió, ahí se establece el sistema de sacrificios y la sangre tiene un papel fundamental, importantísimo. Porque el sacerdote, cuando iba a ofrecer el sacrificio, dice que lo ofrecía en el altar del holocausto. Y luego metía de esa sangre al lugar santo. Acuérdense que en el lugar santo había 3 cosas, o 3 objetos, o tres objetos: el candelero de oro, la mesa de los panes de la preposición y el altar del incienso. Había 3 objetos. Y el sacerdote que entraba al lugar santo llevaba sangre de ese sacrificio y dice que rociaba el velo. Porque el lugar santo era una parte, y más adentro estaba el lugar santísimo, donde estaba el propiciatorio y estaba un incensario. Pero el sacerdote dice que lleva sangre y rocía 7 veces en el velo que hace separación entre el lugar santísimo y el lugar santo. Y también pone los cuernos del altar del incienso. Fundamental la sangre, ¿sí? Indispensable. No podía haber relación de Dios, o no puede haber relación de Dios con nadie si no es por medio de la sangre. No se puede. O sea, si hay algo imposible para Dios, es que Él no puede tener una relación con una persona si no hay derramamiento de sangre. Si no hay sangre, Dios no puede tener relación con una persona, así sea la persona que sea. ¿Sí? Dios estableció este sistema de sacrificios y los israelitas lo llevaron a cabo. Y siempre era la sangre. Miren, vamos a ver rápidamente Levítico 4. Aquí está ya. Lo hallé rápido. Levítico 4. 5. Después el sacerdote ungido tomará parte de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, lo que les decía. Mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará con aquella sangre 7 veces delante de Jehová frente al velo del santuario. El sacerdote que hacía rociaba 7 veces la sangre en el velo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y luego también dice aquí, el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto. Sin esto, el sacerdote no podía entrar. No tenía permiso, no tenía la autorización, no tenía el poder, no tenía la capacidad, no tenía el permiso de entrar al lugar santo. Vemos entonces que al pie del altar del holocausto derrama la sangre, delante del velo, derrama la sangre en los ¿cómo se llama? En los cuernos del altar del incienso que está enfrente del velo, pone también sangre. ¿Sí? Pero todo esto apuntaba hacia algo mejor. Miren, el Señor con el paso del tiempo veía que se ofrecían todos los sacrificios,
pero no había un cambio de mente, no había un cambio de corazón, no había un cambio de vida. Y un día el Señor dijo, estoy cansado, estoy, voy a usar esta palabra, fastidiado. Ajá. Ya estoy harto, dijo el Señor, de todos esos sacrificios y no cambian, o sea, no hay una transformación, no hay una nueva vida. Ujú. En Isaías el Señor lo dice de esa manera. Ajá. ¿Por qué? Porque esa sangre era eficaz, sí, porque Dios lo había establecido, Dios había enseñado así a Adán y a Eva, y luego a Adán y Eva a sus hijos, y así a través de muchas generaciones. Ajá. Pero el Señor veía que el pueblo, las personas, no cambiaban. ¿Sí? Y tenían que estar continuamente ofreciendo sacrificios, tenían que estar continuamente derramando sangre, el sacerdote derramando cantidades exageradas de sangre. Ajá. Y en Isaías 1:11, el Señor les dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Lo que les digo. Dice aquí, hastiado estoy, harto estoy, cansado estoy, fatigado estoy. Porque derraman miles y miles de litros de sangre, pero no hay un cambio. No hay una transformación. No hacen las cosas que deben de hacer. El Señor pues por medio del profeta, habla estas palabras. Porque el Señor apuntaba ya, y los profetas apuntaban ya también, hacia algo mejor, hacia algo que iba a ser más eficaz, que iba a ser más real, que iba a traer un verdadero cambio de vida, una verdadera nueva criatura. Todo esto apuntaba hacia Jesucristo, ¿sí? Hacia el Cordero de Dios, como dijo Juan, que quita el pecado del mundo, que puede transformar a las personas, que puede cambiar a las personas, que su sangre sí es eficaz, que su sangre sí tiene poder para transformar, para cambiar, para redimir, para reconciliar, para transformar. ¿Sí? Por eso el Señor aquí les dijo, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy, cansado estoy. Ajá. Porque no hay un cambio de vida, no hay un cambio de mentalidad, no hay un verdadero arrepentimiento. Cada año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y continuamente entraba al lugar santo y continuamente ofrecía sacrificios y derramaban la sangre en el altar del holocausto. Les digo, miles o no sé si millones de litros de sangre se derramaron. Ajá. Pero fue una cantidad exagerada. ¿Se acuerdan cuando dice que Salomón, cuando hizo la dedicación del templo, ofreció miles de holocaustos, ¿no? Miles, muchísimo. Ajá. Se derramó cantidad de sangre, muchísima sangre, pero no era capaz de transformar, de cambiar a las personas, no era lo eficaz que ahora lo es la sangre de Cristo. ¿Sí? No lo era. ¿Sí? Entonces, miren, antes de Cristo, la sangre que se derramaba de los animales solamente cubría el pecado de la persona. Si se ofrecía como se tenía que ofrecer. Y por los pecados que se podían ofrecer, porque no por todos los pecados. Ajá.
¿sí? Solo cubría los pecados, pero no los borraba, no los limpiaba, ¿sí? Y pues sí, era temporal todo eso. Porque todo eso viene a perfeccionarse, todo eso viene a hacerse eficaz realmente hasta que Jesucristo derrama hasta la última gota de su sangre. Todo aquello era sombra, todo aquello era como que estaba en penumbra, pero cuando viene Jesús es cuando todo aquello que las personas ofrecieron y que la sangre de esos animales fue derramada en favor de las personas se hizo real, le dio vida, pues. Jesús vino a darle vida a todo aquello que fue muriendo, porque así fue muriendo, porque las personas no cambiaban, las personas no eran transformadas, ¿sí? Juan 19:34 dice que cuando el soldado romano enterró la lanza en el costado de Jesús, dice que salió, vamos a leerlo mejor, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza a Jesús cuando él estaba ahí en la cruz, y al instante salió sangre y agua. Eso quiere decir que Jesús derramó hasta la última gota de su sangre, ¿sí? Derramó hasta la última gota de su sangre. Pero no en vano, pero no en balde. Porque esa sangre ha sido eficaz a través de muchos siglos y ha transformado a muchas personas, ha redimido a muchas personas, las ha rescatado, las ha reconciliado, las ha justificado a millones y millones de personas. Por eso Jehová dijo una vez: hastiado estoy, harto estoy. Porque las personas ofrecen muchos animales, ofrecen muchos sacrificios, pero no hay un cambio, no hay una transformación. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de la función de la sangre de Jesucristo. ¿Para qué sirve la sangre de Jesucristo? Ya le he estado diciendo un poquito, pero vamos a ver. La sangre de Jesucristo nos hace inocentes. ¿Qué quiere decir esto? Que nos justifica. Nos hace inocentes. ¿Se imagina usted, después de hacer tanto mal, después de cometer tantos pecados, equivocarnos tantas veces, voluntariamente, porque no fue involuntariamente, ¿va? Muchas maldades que hicimos las hicimos voluntariamente y de una manera a veces hasta bien planeada, bien pensada, bien meditada. ¿Sí? Entonces, ser inocentes después de haber cometido tantos pecados es algo extraordinario. Pero que la sangre de Jesucristo lo puede hacer y lo sigue haciendo. Y lo va a seguir haciendo, ¿sí? Romanos 5:9 dice de esa manera que fuimos justificados con la sangre de Jesucristo. Así que si usted está perdido, y si nos sentimos perdidos y sin remedio y hemos visto que no podemos ser diferentes, porque les digo, yo antes de conocer a Cristo, yo muchas veces me propuse no hacer ya mal. Yo decía, ahora sí ya no, y ahora sí ya no. Como muchas personas se lo proponen, ¿verdad? Muchas personas dicen, no, voy a ser mejor esposo, voy a ser mejor padre, voy a ser otra persona, voy a cambiar ahora sí. Pero la verdad, el pecado nos derrota sin Cristo. Somos presa del pecado. En la mañana decimos que no y en la noche o en la tarde lo estamos haciendo. A veces cuando nos sentimos muy enfermos tal vez o muy mal, que tenemos tal vez algún conflicto familiar, algún conflicto físico, sentimental, nos proponemos cambiar.
pero no tenemos el poder para hacerlo, ¿sí? No tenemos el poder para hacerlo. Yo creo nos pasa como al pueblo de Israel. Derramaban la sangre de un animal inocente, pero otra vez volvían muchas veces a lo mismo. Eso no quiere decir que no haya habido personas que fueron diferentes, ¿sí? Porque vemos a través de todo el Antiguo Testamento que sí hubo personas que sí, bueno, que todas fallaron, pues. ¿Para qué buscarle? Todas fallaron. El único que no falló fue el Señor Jesús, ¿sí? Él sí fue perfecto. Si buscamos a alguien perfecto, ahí está Jesús, ahí está el Señor Jesús. La gente no pudo ninguna vez comprobarle que Él se haya equivocado, ni una vez. Nadie pudo decirle, mira, tú otra vez hiciste esto. A nosotros sí. Hay muchas personas que nos han dicho y nos pueden decir y nos van a decir que hemos fallado en una cosa o hemos fallado en otra, ¿sí? Pero la sangre de Jesucristo nos hace inocentes. No importa el pecado que hayamos cometido. Aquí no hay de que unos pecados sí pueden ser perdonados y otros no. No hay nada de eso. Romanos 5:9 dice, con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esa es la justificación. Que Dios nos ve ahora inocentes. Por eso les digo, Dios se alarma cuando no ve sangre en la vida de una persona. O sea, que esa persona no ha sido rociada con la sangre de Jesucristo. Que esa persona no ha sido lavada con la sangre de Jesucristo. Que esa persona no ha sido limpiada por la sangre de Jesucristo. Pero el gran gozo de Dios es ver personas que tienen la sangre de Cristo y que por esa sangre han sido y ahora son declaradas, como dice aquí, inocentes. Aquí dice, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y justificado aquí quiere decir inocente. Y eso se muestra también, ¿sí? Porque cuando Dios nos dice que somos inocentes, pues decimos, pues sí, soy inocente, ¿sí? Sí, soy inocente. Y a veces no lo creemos. No creemos que después de haber sido todo lo que fuimos, todo el mal que hicimos, todo el desastre que hicimos, ahora Dios nos ve inocentes. Pero ese es el poder de la sangre de Jesucristo. Es la función, una de las funciones de la sangre de Cristo, que Dios nos ve como inocentes. ¿Cómo vio Dios a Adán y a Eva después de que los vistió con esas túnicas de pieles? ¿Cómo los vio? Inocentes. Aunque unos momentos antes eran culpables 100%. ¿No? Ahora Dios los ve como inocentes. ¿Cuánto por ciento? 100%. ¿Por qué? Porque dice que estaban vestidos de esa inocencia, de ese animalito inocente que pagó por ellos. Porque así es. ¿Por qué Dios nos ve inocentes ahora a nosotros? Porque Jesucristo pagó por nosotros. Nos redimió, ¿sí? Porque nos, ¿cómo se llama? Nos rescató, pagó un rescate, pagó un precio. Porque alguien tiene que pagar. O sea, si alguien comete un pecado, alguien tiene que pagar por ese pecado. No, dice la Biblia que Dios no da por inocente al culpable. Pero si alguien paga por ese culpable, Dios lo ve ya como inocente.
Así que si usted se siente culpable de muchísimas cosas, porque yo creo que sí, ajá, ahora con la sangre de Jesucristo usted puede también ser inocente y Dios lo puede ver como si nunca hubiera hecho todo ese mal que ha hecho. Ese es el poder de la sangre de Jesucristo, ¿sí? Es una de las funciones de la sangre de Cristo, que Dios nos rescata, paga un precio. Ujú. Porque aunque la salvación es gratuita, pero el precio que se pagó no fue no fue cualquier cosa. Fue Jesucristo dio su vida. Él pagó y derramó hasta la última gota de su sangre. Ajá. Por eso debemos de valorar nuestro rescate, lo que se ha pagado por nosotros, que no fue cualquier cosa. Ajá. Hoy tristemente muchas personas son ¿cómo se dice? Secuestradas. Ajá. Y muchas veces, aunque los familiares logran reunir el dinero que se les pide, muchos de ellos no regresan. Ujú. Aunque se pague el rescate, los que los secuestraron no los regresan. Ujú. Aunque se haya pagado un gran precio por ellos. Es muy triste, ¿verdad? Pero hay muchos casos así. En el caso del Señor Jesucristo, Él paga un rescate. ¿Y qué creen? Que ese rescate es suficiente para que nosotros, aquel que nos tenía secuestrados, aquel que nos tenía amarrados y atados y que hiciéramos nosotros su voluntad, que es el diablo, uh-huh, nos suelta porque nos suelta, nos regresa porque nos regresa, porque la sangre de Jesucristo tiene ese poder, uh-huh, de redimir, de rescatar. Ajá. Y si no quiere el diablo hacerlo, el Señor Jesús tiene el poder pues la sangre de Jesucristo tiene el poder para lograrlo. Uh-huh. Así que si usted se siente prisionero, atado, pues sí, porque así se siente uno. Quiere uno levantar la cabeza y Satanás nos golpea. Quiere uno hablar y protestar y él nos golpea, nos somete, porque somos sus esclavos. Nos ha secuestrado, nos ha llevado, nos ha traído, nos hace como quiere. Hoy vamos a muchas personas, ¿verdad? Que el diablo las hace como quiere. No son libres para alzar la voz, para rebelarse, para decirle que no. Las tiene sometidas. Como yo también, creo yo, y yo estoy seguro que sí estaba sometido. Pero Jesús me rescató con su sangre. Efesios 1:7 dice así: gócese, alégrese, porque ahora la sangre de Jesucristo tiene el poder para librarnos. Efesios 1:7 dice: en Él tenemos redención por su sangre. En Jesucristo, en Él tenemos redención por su sangre. ¿Qué es redimir? Rescatar. Que Él nos rescata con su sangre. Uh-huh. Que Él paga un gran precio por nosotros. Ajá. Y que seguro, si Él ha pagado ese precio y nosotros nos apropiamos de ese sacrificio, ajá, si le pedimos que su sangre nos rescate, no, pues sí, si le aceptamos, seguro que nosotros somos redimidos, somos comprados por Él, somos rescatados por Él, y por tanto ahora, si Él nos compró, le pertenecemos. Ya no nos pertenecemos, ya no le pertenecemos al diablo, pero tampoco ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora le pertenecemos a aquel que pagó el rescate, a un gran precio. La vida Jesús la dio, su sangre la derramó completamente. Así que dice aquí: en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.
Ujú. La gracia de Dios es, como dice por ahí el apóstol Pablo, superabundante. Es superabundante, esa es la palabra, superabundante. Es riqueza sobre riqueza. Ajá. Riqueza sobre riqueza la gracia de Dios. Ujú. Por eso es que ahora estamos aquí. Ujú. Porque hemos visto la gracia de Dios. Él nos ha rescatado, nos ha redimido, ¿sí? Él nos rescata, también nos limpia y nos lava. Ujú. Juan 1:7 dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y así es. Ajá. Bueno, y no solamente de los pecados pasados, sino también de los presentes y también de los futuros. Porque la eterna la salvación del Señor es eterna, dice así. Ajá, ahorita vamos a ver en Hebreos cómo dice, para eterna salvación. No temporal salvación, sino eterna salvación. Ujú. Así que nos limpia y nos lava. Apocalipsis 1:5 dice que nos lavó. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Quisiera leer el verso 6 también. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Digan ustedes, amén. Al que nos lavó de nuestros pecados. Ajá. Y se siente. Se siente cuando el Señor nos lava nuestros pecados. Se siente uno capaz, se siente uno limpio, ¿verdad? Ya no tenemos que andarnos escondiendo ya no tenemos que andarnos escondiendo de Él, como Adán y Eva que se fueron a esconder. Nos podemos presentar delante de Él. Podemos hablar con Él. Él nos conoce y también nosotros le estamos conociendo. Ajá. Tenemos confianza. ¿Sí? ¿Por qué? Estamos limpios y nos ha lavado. ¿Se acuerdan de David? Él se sintió sucio, se sintió mal. Le decía al Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Se acuerdan el Salmo 51? Porque David se sentía mal, porque se sentía que no estaba limpio, que no estaba, sí, que no estaba limpio. Se sentía muy mal. Adán y Eva se sintieron mal, se fueron a esconder porque también se sintieron mal, sucios. Ajá. Pero la sangre de Jesucristo nos limpia. Ajá. Nos hace capaces de estar delante de Dios. Y por último, yo sé que ustedes quieren más, ¿verdad? Pero bueno, sí vamos por más. Nos hace vencedores contra las acusaciones de Satanás. Ajá. Porque si hay alguien que nos acusa, ese es Satanás. Hasta ahora todavía. Hasta ahora. Apocalipsis 12:11 dice que nosotros le hemos vencido ¿a quién? A Satanás. Ellos lo han vencido. Porque aquí está relatando cuando Satanás es arrojado a la tierra y sus ángeles también vienen con él. Ajá. Y dice aquí que no prevaleció en el cielo, que fue expulsado y que es el acusador de nuestros hermanos. Es nuestro acusador, es Satanás. Pero aquí hay unas buenas palabras que dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ajá. Así que la sangre del Cordero nos hace vencedores. Ajá. Podemos ahora sí ya vencer. Ajá. Ya no tenemos por qué obedecer a Satanás y podemos ahora obedecer a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Nos hace capaces, nos hace aptos, ajá, nos hace
nos reconcilia también, porque eso es otra función de la sangre de Jesucristo. Lo vamos a ver por último, ¿verdad? Así nos hace propicios. La palabra propicio aquí quiere decir que nos reconcilia. Romanos 5:3 dice que hemos sido reconciliados. Estamos viendo las funciones de la sangre de Jesucristo. 5:3 dice, no, 3, a ver. Romanos 5:3, ¿sí? Romanos. O Colosenses 1:20 mejor, porque como que aquí no. Colosenses 1:20. Tómese un respiro. Filipenses. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Quién nos reconcilió con el Padre? Jesús, por medio de su sangre. Les digo, a Dios le alarma no ver sangre, la sangre de su Hijo en las personas. Porque sin sangre no hay remisión. Sin sangre no hay perdón de pecados. Una vez un señor me dijo, un día un señor me dijo, mire, su Dios es muy sanguinario. Porque pide sangre. Pero yo le dije, bueno, sí. Y sí es cierto, ¿no? Porque desde el principio el Señor dijo y estableció que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Lo vemos con Adán y Eva, con Noé, con todo el sistema de sacrificios que se estableció. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Pero le dije, mire, ¿qué le parece? Que es cierto que Dios sí pide sangre para la remisión de pecados, pero ¿qué le parece cuando Él mismo derrama su sangre? Cuando Jesucristo mismo da su vida, derrama su sangre. Esa es la grandeza del Señor. Al principio no quiso que las personas murieran, sino que un inocente, los animalitos inocentes, pagaran por ellos. Y al final, y para culminar su gran obra, su gran favor que nos hace, porque es un favor el Señor, que el Señor nos hace, Jesucristo mismo derrama su sangre y da su vida. Eso hace grandioso al Señor, eso lo hace digno de alabanza, lo hace digno de reconocimiento y de adoración. Cuando entendemos eso, decimos, Señor, qué grande eres, qué bueno eres. Porque yo no tuve que derramar mi sangre, la derramó tu Hijo, Señor Jesús. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Pero ¿qué les parece cuando Jesús derrama su sangre? Y ahora ya no nos pide nuestra sangre. Ahora nada más nos pide que aceptemos su sacrificio, que nos apropiemos de esa sangre que nos hace capaces, que nos hace aptos de estar delante de Dios, de poder hablar, de poder expresar, de poder de hacernos sentir libres, de hacernos sentir capaces, de hacernos sentir pues felices, ¿no? Porque su sangre fue derramada para nuestro bien. Su sangre tiene poder todavía hoy, mañana y pasado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios les bendiga, hermanos. Aprópiese o apropiémonos de ese poder, del poder de esa sangre de Jesucristo. No dejemos que el diablo nos acuse, porque Jesús ya nos redimió, nos rescató. ¿Sí?
y preséntese usted a Dios como inocente, porque usted ha sido justificado. La sangre de Jesucristo lo ha limpiado. Ahora, si hacemos algo mal, hay que confesar ese pecado, y esa sangre sigue limpiando. Es eficaz, aunque pasen miles de años, es eficaz. Y va a seguir siendo eficaz. Así que, ahora, si usted no ha sido lavado, usted no ha sido limpiado, si usted no ha sido justificado, si usted no ha sido hecho inocente, si usted no ha sido rescatado, hágalo en esta noche, o en este tiempo, en este día. Hágalo. ¿Para qué se espera? ¿Para qué seguir cargando esa culpa? ¿Para qué seguir cargando esa carga? ¿Para qué seguir llevando ese cargo de conciencia? Oremos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú exiges sangre, pero a través de los siglos, tú diste un medio para que un inocente pagara por algunas personas. Pero ahora en estos últimos tiempos ha sido tu propio Hijo quien ha derramado su sangre, para que ahora nosotros podamos realizar lo que por muchos siglos se buscó, que es un cambio de vida, un cambio de mentalidad, un acercamiento contigo, Señor, real y verdadero, por medio de la sangre de tu Hijo. Padre, permítenos que seamos rociados, que seamos vistos a través de esa sangre, para que veas la inocencia de tu Hijo y que esa sangre, Señor, nos cubra y nos haga aptos y capaces y más que vencedores en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues Dios les bendiga, hermanos. Seguimos con la lectura de la Escritura. Yo terminé ya el libro de Jeremías, del profeta Jeremías. Ya voy a empezar con Lamentaciones, voy en Tito, ya voy a empezar con Hebreos, ¿sí? Mientras nos reunimos en el templo, vamos a seguir reuniéndonos con el Señor, donde quiera que estemos. ¿Sí? Ya no hay problemas de, ¿cómo se llama?, de distancia o de tiempo con el Señor. Podemos estar todos los días. Y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios les bendiga, hermanos, y también por ahí tenemos un grupo de WhatsApp donde les invitamos que nos compartan alguna experiencia que están viviendo. A veces las experiencias no son muy buenas, a veces son difíciles, pero compártanla con nosotros. Y nosotros estamos aquí también al pendiente de lo que ustedes manden. Reciban un saludo. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga.